nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Hemos recibido un oficio del jefe de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, mediante el cual nos comunica que el diputado don Gustavo Sangüesa será reemplazado para los efectos de la sesión del día de hoy por el diputado don Enrique Van Rysselberghe, que nos acompaña. Y hemos recibido una comunicación del diputado señor Rubén Moraga, mediante la cual solicita que se incluya dentro de los invitados de las futuras sesiones a don Julio Ruiz, presidente del capítulo Tarapacá de la organización Chile Descentralizado. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Así es, nos van quedando algunos invitados, tanto de la diputada Luc, del diputado Toá, del diputado González y el que se acaba de sumar, el señor Julio Ruiz, por parte del diputado Moraga, a quien le doy la bienvenida, que está también de manera presencial. Así que la idea es poder, señor secretario, poder tomar contacto con alguno de ellos para que así ya tendríamos definidas las próximas 4 sesiones y ahí ya daríamos término al periodo de recibir en audiencias públicas a distintos actores en este importante tema. Bueno, esta sesión tiene por objeto poder recibir en audiencia al señor Ramiro Mendoza Zúñiga, abogado, excontralor general de la República de Chile, quien nos va a exponer sobre los antecedentes que están relacionados con el mandato que dio origen a esta instancia investigadora. Junto con saludarlo, don Ramiro, muchas gracias por haber acogido la invitación de esta comisión investigadora y le doy la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio a todos los miembros de esta comisión, tanto presenciales como a través de medios virtuales. Ahí veo que don Jaime está muy aperado con unos grandes audífonos, digamos, para escuchar lo mejor posible. Mire, yo realmente agradezco muchísimo la invitación. Me ha tocado intervenir en 2 estadios, digamos, en lo que dice relación con el tema central de esta comisión. Y yo creo que el tema central de esta comisión no solo está en la aplicación de la ley 21.074, particularmente lo que dice relación con los mecanismos exóticos que tiene la ley de fortalecimiento de la regionalización. Y cuando digo exótico, lo digo en un sentido ni peyorativo ni sobrevaluativo. Lo digo en realidad desde el punto de vista de lo exótico que resulta en el ordenamiento jurídico que competencias administrativas que están previstas en el artículo 7º de la Constitución como materia de ley sean objeto de traspaso o de transferencia administrativa a través de decretos supremos que de una u otra manera suponen la inversión desde el punto de vista normativo, porque es un decreto supremo el que tiene el efecto de la ley, hacer el traspaso de la competencia y en algún minuto de manera transitoria y después de manera permanente. ¿Y por qué exótico? Porque en realidad es la primera vez en Chile que se da una regla de intervención de esta naturaleza. Es decir, nunca en Chile, porque en Chile la única regla de competencias intervenidas por el presidente de la República a través de decretos es lo que nosotros llamamos y hemos conocido siempre como decretos con fuerza de ley. Estos son simplemente decretos de traspaso de competencias, pero que tienen la virtud y la idoneidad de producir el mismo efecto que una ley. Y que curiosamente, una vez que se produce el traspaso definitivo, ya el presidente de la República queda inerme del ejercicio de esta facultad y lo único que puede volver a intervenir esta facultad cuando la competencia ya es permanentemente traspasada es solo una ley, y curiosamente es una ley además de carácter orgánico constitucional en los términos actuales de la ley 19.175, circunstancia que seguramente irá a variar o tendrá otros aspectos u otros énfasis después de la convención constituyente que comenzará a funcionar dentro de breve tiempo. Entonces, primero quiero destacar eso. Lo segundo que quiero destacar es que aquí hay, por así decirlo, 5 cosas que son bien esenciales y que están imbricadas con el origen de esta norma. Y los 5 elementos que yo quiero destacar son la complejidad que tiene estas normas,
por así decirlo, el necesario fortalecimiento e impulso que hay que dar al proceso de regionalización, el rol y el seguimiento indefinido y poco claro que tiene esta legislación, la falta concreta de difusión que tiene esta legislación y sus normas complementarias para los efectos de su aplicación en los espacios que nosotros territorialmente llamamos regiones. Y además creo que hay un quinto elemento que hay que tener siempre presente, de que estas normas se refieren a poder. Y cuando digo a poder, me estoy refiriendo a que las competencias administrativas uno los puede explicar dentro del derecho, qué es lo que uno normalmente hace desde el punto de vista del derecho administrativo, qué es lo que quizás hace o vela la Contraloría desde el punto de vista de su control, pero las competencias son poder. Y lo que sucede en esta ley es que hay una vocación intensa de transferir poder, pero hay poca voluntad en la ley para que este poder realmente se transfiera. En consecuencia, hay una tensión bien dinámica, bien esencial y odiosa, que todos los que tienen un espíritu regional entienden que la ley favorece este traspaso de competencias / poder, pero en los términos de la ley es completamente concentrado, capturado, extraordinariamente pequeña la posibilidad de hacer realmente este ejercicio de traspaso del poder. Y en consecuencia que se produce como una caída, como el dominó, digamos, porque se cae una pieza y se empiezan a caer todas. Y yo creo que eso es lo que está pasando en el esfuerzo aplicativo de esta ley. A poco andar esta ley, a poco dictarse la 21.073 y la 21.074, el gobierno tomó la definición en el año 2018, a fines de nombrar una comisión que se llama Comisión Permanente, Comisión Asesora Permanente en materia de modernización del Estado. Es una comisión bastante mixta desde el punto de vista de su integración, no solo desde el punto de vista del género, sino que también desde el punto de vista de las vocaciones profesionales, las vocaciones de pertenencias públicas o políticas, las vocaciones de experiencia que tiene esta comisión. Son 12 miembros, tengo la gentileza y el honor de presidirla, y el Consejo Asesor Permanente ha dictado o ha evacuado 2 documentos relativos a la descentralización y particularmente a la regionalización. El primero de los documentos produjo una sensación de alarma porque lo que hizo la comisión, y en realidad lo hizo de motu propio, en vísperas de que estaban empezando a transcurrir los plazos y veíamos como consejo que no había una materialidad de lo que debía suceder, digamos, la aplicación de esa ley, sacamos un documento breve, muy breve, que yo me encantaría que lo tuvieran a disposición, donde pusimos 5 puntos donde había problemas no dentro de la ejecución material de la decisión del presidente de la República, sino que había problemas en la ley. Esta es una ley tan compleja, tan difícil, tan evangelizadora desde lo que busca, pero tan poco concreta desde lo que logra, que de una u otra manera nosotros advertíamos problemas de tiempo, advertíamos problemas de intensidad, advertíamos problemas de personal, advertíamos problemas con los recursos que iban a tener las regiones y proponíamos una serie de cosas. Poco tiempo después, nosotros sacamos un documento ya a petición del presidente de la República. El primer documento es del 21 de enero del 2019, y el segundo documento es del 24 de julio del 2019, donde ya respondiendo a la inquietud del presidente de la República, nosotros hicimos varias propuestas. Una de esas propuestas era hacer una definición más concreta del régimen de traspaso de competencias. Aludimos al financiamiento regional. Nos dimos cuenta de que iba a producirse una serie de conflictos de competencia y en consecuencia sugeríamos, digamos, que esos conflictos de competencia quedaran entregados a un órgano determinado que proponíamos designar a través de una especie de panel de expertos. Nos hacíamos cargo de los problemas que producía el traspaso funcionario en los términos que estaba en la ley, que son estas comisiones de servicios, comillas, de manera permanente, lo que iba a debilitar la vocación en el servicio regional y por el otro lado la vocación de salida en el servicio al cual pertenecían. Y también sugeríamos que se abordaran los temas de transparencia y probidad subnacional que no aparecían abordados. Y por último,
advertíamos de una cosa que era bien evidente y que hoy día se va a hacer aún más evidente, que era precisamente la dominialidad de la instalación del gobierno regional y del funcionamiento del gobernador regional. Es decir, una pregunta tan sencilla como preguntarse quién se sienta en el sillón que hoy día ocupa el intendente. Es decir, quién se sienta ahí, digamos. Y esa era una serie de inquietudes y reflexiones que nosotros como consejo nos formulamos. Además, tuve la oportunidad de intervenir en la mesa técnica de descentralización junto con otro consejero, que es Ignacio Larrazábal, que funcionó entre junio del 2019 y cuyo informe final tuvo la mala fortuna de ser entregado el 18 de octubre del 2019. Es decir, nosotros estábamos en La Moneda el mismo día que empezaron a producirse los descalabros, digamos, del 18 de octubre del 2019, y obviamente que gran parte de lo que era la agenda que dice relación con el tema de la descentralización, particularmente con el funcionamiento y operación de la ley 21.074, en realidad como que los problemas empezaron a ser bastante mayores que el problema de la aplicación de la ley, y de una u otra manera yo tengo la sensación de que se produjo una especie de ralentización en buscar la salida a esta. Así que yo tengo finalmente yo quiero volver a los elementos principales. Aquí estamos en presencia de una ley que es extraordinariamente compleja, de muy difícil entendimiento. Hay esfuerzos de fortalecimiento en las regiones que no se han podido materializar. La ley no contempla reglas de seguimiento, así que yo creo que esta vocación de esta Comisión Especial Investigadora, seguramente, claro, los términos de la convocatoria, 152 letra C de la Constitución, título quinto de la ley 18.918, pero más que una comisión investigadora, yo creo que esta es una tremenda oportunidad de hacer una comisión especial de seguimiento a la aplicación correcta de esta ley. Esto es una ley que tiene una dificultad de implementación por el último elemento que yo nombré al principio, porque aquí se va a perder poder. Y a nadie le gusta perder poder. Los servicios públicos en la vocación de búsqueda de las competencias que podían ser traspasadas, me tocó estar en muchísimos ministerios, tuvieron siempre una vocación de no entregar competencias, es decir, de no perder poder. Y de una u otra manera lo que va a suceder en esta ley es que vamos a quedar con una torre especial donde vamos a mirar la torre, me refiero a los ciudadanos de la región, y vamos a ver que esa torre tiene habitaciones vacías adentro, y que en realidad es una tremenda construcción para una tremenda falta de competencias que se deben materializar en las regiones. Competencias que si no tienen medios de solución de conflictos, competencias que si no tienen medios de financiamiento, competencias que si no tienen funcionarios que deban ser radicados y asignados a esas competencias, no es la fórmula que la ley señala, sino que de manera mucho más fuerte, de manera mucho más potente, vamos a tener una torre que vamos a mirar, la vamos a tener de manera transparente, porque seguramente la vamos a tener con elementos de transparencia subnacional, pero la vamos a tener en materias que son irrelevantes frente a las decisiones y ofertas hechas por los propios incumbentes. No sé si ustedes advirtieron en la última elección que cada incumbente a gobernador regional hizo ofertas que son imposibles de cumplir en el marco de la ley. Es decir, ofertas que decían relación con la seguridad en el territorio, ofertas que decían relación con el trabajo en el territorio, ofertas que decían relación con fórmulas de intervención que no existen en la ley. Y yo creo que eso va a ser un problema de expectativa y va a ser un problema de por así decirlo, de concentración de problemas regionales. Eso es lo que yo les podría decir, y por supuesto, en lo que ustedes me quieran preguntar, en lo que quieran indagar o averiguar de las propuestas que nosotros hicimos desde el punto de vista del Consejo, o de las inquietudes que ustedes tengan. Así que menuda tarea tienen en este proceso, digamos, tan complejo en el que estamos. Así que quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Ramiro Mendoza. Ya abrimos el espacio de preguntas y interrogantes de los miembros de esta comisión.
Diputada, partimos con la diputada Luc. Adelante. Muchas gracias. Bienvenido y un gusto saludarlo, ex Contralor don Ramiro Mendoza. ¿Cómo le va? A ver, una serie de preguntas que se han ido dando y siempre han surgido dudas. Es que en esta comisión en la que usted estuvo, se habló alguna vez, porque siempre hay mucho mito y realidad, y la importancia que tenga que los gobernadores regionales tengan los servicios o los INDAP dependiendo las regiones, dependiendo de la región. Si es que se conversó, si es que se debería pasar los servicios o INDAP a los gobiernos regionales. Además, ¿cuáles serían los resguardos que hay que tomar en consideración a la relación, sobre todo de probidad y transparencia, en el buen uso de los recursos? Esta debería ser materia fundamental desde julio en adelante, esperamos, considerando que los gobiernos regionales, digamos ahora son elección vía directa. Además, en la Contraloría General de la República, el órgano llamado es la Contraloría General de la República el órgano a resolver los conflictos de las competencias suscritas entre las autoridades administrativas. ¿De qué manera se debería llevar a cabo este procedimiento de órganos de control? Además, ¿cuántas materias que se habló durante esta mesa de trabajo se abordaron, están consideradas en el proyecto de ley que ingresó el Ejecutivo y que actualmente se encuentra en tramitación en el Senado? Y más allá que usted ya dijo una de las cosas de los nudos críticos, que debería haber un tema de seguimiento, ¿cuáles son los nudos críticos en la etapa de la puesta en marcha? Que eso va a ser lo más complejo, creo yo, en estos minutos. Y esto es anexo A, pero como tenemos un nuevo proceso constituyente y todo, ¿usted cree que es posible que esta comisión constitucional, la idea de descentralización, como la entendemos hoy día, yo creo que pueda cambiar, puedan hacer otras modificaciones? ¿Cómo cree usted cómo va a funcionar eso? Gracias. Muchas gracias, diputada Luc. No sé si hay algún otro diputado Berger, la palabra. Ok. Vamos primero con el diputado Berger y luego el diputado la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar, por supuesto, a don Ramiro Mendoza, que nos está acompañando en esta importante sesión de esta comisión. Más que nada, yo diría una opinión de carácter personal, de acuerdo a lo que expresó en la intervención el señor don Ramiro, en torno, más que nada, a la dificultad, ¿no es cierto?, que se va a producir o que se va a generar en torno a la aplicabilidad, ¿verdad?, de este proceso de regionalización o descentralización y toda la generación, ¿no es cierto?, de la nueva instalación de estas autoridades. Entonces, una opinión más personal, ¿usted cree que esto aquí ha generado, yo diría, sobre todo las campañas políticas, las que tuvimos ahora, que los candidatos, ¿no es cierto?, gobernadores regionales, como usted también lo expresaba, han generado una serie de ofertas y ofertones, ¿no es cierto?, para poder realizar en la medida, ¿no es cierto?, que salgan electos y después posteriormente, por supuesto, que elegidos, instalados en sus respectivos cargos? ¿Usted cree que esta famosa ley, ¿no es cierto?, que se generó o esta iniciativa, ¿no es cierto?, para poder de alguna forma llevar adelante este proceso, más que nada lo que va a generar son expectativas que quizás no se van a poder cumplir? ¿O usted cree, no es cierto?, que en el camino, en la medida que esto se vaya empezando a aplicar y se vayan viendo las dificultades, quizás va a ser también necesario menester hacer algunos cambios, algunas modificaciones para poder enderezar o corregir, digamos, las imperfecciones que tiene esta ley, ¿no es cierto?, que genera todo este nuevo proceso? Muchas gracias, diputado Berger. Le entrego la palabra al diputado Toá por vía telemática. La palabra, diputado Toá. Gracias, presidente. Don Ramiro, gusto de saludarlo. Bueno. Primero, gracias por, en términos tan breves, haber llamado la atención y puesto los puntos sobre las IES en temas tan trascendentes como los que estamos analizando en esta comisión. Yo le podría decir, don Ramiro, que
yo que ejercí el cargo de intendente durante 8 años, no tengo la menor duda que yo tenía más atribuciones que las que van a tener los gobernadores electos. Aceptando que, claro, hay una gran diferencia, que el hecho de ser electo por voto popular puede en algunos casos dar una fortaleza como para entrar a luchar por todas aquellas cosas que la ley es omisa. Le quería preguntar si usted comparte como primera pregunta ese criterio que yo he expuesto. La segunda, a partir de lo que usted ha remarcado, de que hay cuestiones de extraordinaria importancia que van a ser gobernados sobre la base de decretos y de normas legales, si eso puede ser eventualmente una fuente de que ciertas materias se judicialicen. Por ejemplo, una decisión que toma el gobernador respecto a alguna acción que tiene que ver con una empresa, una actividad privada, que ésta pueda cuestionar judicialmente si está actuando legalmente o no. En tercer lugar, una pregunta que yo lo he reiterado en otras sesiones. Hasta ahora la ley establece que las peticiones de nuevas competencias se van a regir sobre la base del silencio administrativo negativo. O sea, como yo lo entiendo, en el caso de que una petición de transferencia de competencias no tenga respuesta en 6 meses, se va a dar por no concedida, cosa que a mí me llama profundamente la atención porque esto siempre se había aplicado en el sentido inverso. Eso, don Ramiro, gracias. Gracias. Vamos a juntar todas las palabras para después que puedan ser respondidas por usted, don Ramiro. Le doy la palabra al diputado Moraga. La palabra, diputado. Gracias, señor presidente. Saludar a don Ramiro. Agradecer la capacidad de síntesis que tuvo para exponer. Fue muy notable en ese sentido. Y hay dos elementos de la exposición que quiero tomar, y porque también tuve algunos contactos de funcionarios del gobierno regional de Tarapacá y la preocupación que hay en lo que se refiere en este traspaso. Entonces, lo que tiene que ver con la instalación física al respecto del traspaso de los funcionarios y el problema de poder, como usted lo dijo claramente, esto de las transferencias que hoy día están, las que están hoy día ya establecidas, no las que podrían ser, sino las que están hoy día establecidas, en relación con lo que se da con, ¿no es cierto?, esta pérdida de poder que van a tener los servicios y este conflicto que vamos a tener en forma latente en este periodo. Y después una consulta y una visión suya con la experiencia que tiene en general de las expectativas que tiene nuestro país y nuestra sociedad con este proceso constituyente que estamos a puertas, ¿no es cierto?, de desarrollar, que va a generar un nuevo escenario en el proceso de la descentralización y la regionalización, dada la composición misma de esta convención constituyente. Entonces ahí, si vamos a ver la respuesta a estas expectativas que hay o no, pero al final del día, ¿no es cierto?, va a salir un nuevo escenario que va a tener un desenlace también ratificado por elecciones presidenciales que también podrían profundizar este proceso o acelerar este proceso. Entonces, me gustaría conocer su opinión, dada la expertise que tiene al respecto. Eso, gracias. Muchas gracias, diputado Moraga. Y yo por último, porque no veo más peticiones, junto con agradecer la exposición de don Ramiro, me gustaría poder... Hoy día claramente se hace un análisis crítico respecto de las competencias, pero fue lo que estableció la propia ley.
pero a mí también me inquieta mucho el tema de recursos. Hoy día la ley de fortalecimiento de la regionalización en la ley 21.074 se habla de rentas regionales, pero me gustaría saber si se estableció alguna norma, algo sobre lo cual poder regional que permita poder ejercer de mejor manera estas competencias, por una parte. Y en segundo lugar, y justo lo estábamos conversando previamente con el señor secretario, de la importancia, porque quizás en esta comisión, más que generar puntos de discusión, ha sido un buen ejercicio para poder ir haciendo un seguimiento, tal como usted planteó, de este proceso que ya se partió, que estamos en la mitad, que tenemos una serie de interrogantes del futuro, pero me gustaría saber en qué puntos, a su juicio, sería muy bueno que esto se pudiera continuar. De la misma manera, yo integro la Comisión de Gobierno Interior y este tema lo estamos analizando, pero me gustaría tener su visión de cómo poder hacerle un seguimiento serio, cuáles son los puntos en concreto donde hay que estar muy pendientes para que esto resulte de la mejor manera. La palabra, don Ramiro. Gracias, señor presidente. Bueno, voy a tratar de hacer un barrido más o menos ordenado de las preguntas y las inquietudes que me han formulado los honorables diputados. La diputada Karen Luk me dice si en estas mesas, la mesa técnica de descentralización, a mí me tocaron dos intervenciones. En la mesa técnica de descentralización, que fue un llamado bien amplio, un abanico extraordinariamente amplio del presidente de la República, donde coexistieron voces quizás de todos los sectores. Lo que se llevó a esa mesa fueron los problemas técnicos que se estaban produciendo y cuáles eran las posibles salidas, y ese informe yo creo que es un informe extraordinariamente valioso, el informe final. Esa es una comisión que estuvo presidida técnicamente por Paz Serra. Tuvimos muchas sesiones y yo creo que hubo un muy buen espíritu y un muy buen ambiente de trabajo para lograr sacar un documento bastante... Yo no estaba de acuerdo en algunas cosas, uno lo decía en notas pie de página, pero en general el documento es consistente, es claro, es ordenado. Yo sugiero que esta comisión pueda tenerlo, pueda revisarlo, con independencia de las invitaciones. Yo creo que lo bueno que tienen los documentos es que queda el testimonio escrito, entonces ya no hay que volver a inventar la rueda, digamos, y no hay que volver a inventar las posiciones. Y aparte de eso, nos tocó en algún minuto, desde el punto de vista a una petición expresa que nos hicieron desde la Subdere, de poder interactuar con los ministerios para los efectos de poder ver qué competencias se podían transferir. Y estuvimos en el Ministerio de Obras Públicas, estuvimos en el Ministerio de Vivienda y estuvimos en el Ministerio de Transporte. Yo, salvo la ministra de Transporte, yo creo que todos los otros ministerios querían conversar, querían ver bien cómo participar en este proceso, pero claramente no querían transferir competencias. Es decir, cada vez que uno llegaba a la competencia, y por eso que era tan importante la definición de competencia, yo creo que, y por eso que ayuda el proyecto de ley que está en actual tramitación, porque acota la competencia. Lo que hubo fue, en general, una oferta de transferir funciones, una oferta de transferir algunas materialidades preadministrativas o preconstitutivas de decisiones, y eso no es lo que quería la ley. No es tampoco en realidad lo que quieren las regiones, digamos. Las regiones, un poco como dice el ex intendente Toá, hoy día diputado, en realidad hoy día un gobernador regional va a tener menos, comillas, posibilidad de ejercicio de atribuciones que las que tenía o las que tiene hoy día un intendente o las que tuvo el diputado Toá, con la diferencia, ¿cierto? Y él lo dijo muy bien, de que voy a traer un caudal acumulativo de votación desde el punto de vista de la representación democrática más fuerte que cualquier senador de la región. Entonces, lo que hay ahí no es un problema administrativo, no es un problema de técnica administrativa desde el punto de vista que es una descentralización frente a una desconcentración. Lo que va a haber ahí es un problema político.
Es decir, ese caudillo acaudalado de votos va a tener una fuerza política que hoy día no tiene un intendente y que va a poder producir en realidad una tensión política que hoy día no la puede producir un intendente y que va a poder producir un cuello de botella en las decisiones y relaciones de esa región con el gobierno central que hoy día no lo puede producir un intendente. Entonces yo creo que ahí hay una... Y volviendo a lo de la diputada Karen, yo no me acuerdo, diputada, lo del Servio y la INDAC, si se habló o no se habló. En esa mesa técnica no se habló, y seguramente deben haber habido otras conversaciones en las que yo no fui testigo. Respecto a probidad y transparencia, yo sugiero ver el documento que nosotros preparamos desde el documento de julio del año 2019, desde y si usted es un documento público, en consecuencia yo se lo puedo mandar al presidente de la comisión o al señor secretario para los efectos de que lo puedan distribuir. Los dos documentos son brevísimos, son de 7 páginas, digamos, y en realidad ustedes me han agradecido hoy día la brevedad. Es que yo, después de haber sido tantos años contralor y haber tratado de acortar los dictámenes, creo que la brevedad es mucho más efectiva, digamos, que el calvario de la expansión, digamos, de ideas, digamos, porque al final las ideas terminan perdiéndose. Conflicto, la diputada Karen Luk nos dice que los conflictos, la Contraloría, en la mesa técnica, la propuesta es que quien solucione los conflictos sea la Contraloría General. Eso tiene precedentes desde el punto de vista del antiguo decreto ley 1289 que rigió la ley orgánica, que era el antecedente de la actual ley orgánica constitucional de municipalidades. En algunas legislaciones anteriores la Contraloría ha tenido ese papel, entre comillas, de resolución de conflictos interadministrativos. Y hoy día la Contraloría, frente a conflictos interadministrativos, también interviene, digamos, cuando alguno de los servicios decide acudir a ella para los efectos de despejar la legislación administrativa que sea pertinente aplicar en un caso. Nuestro parecer era que, en realidad, mi parecer, junto al de Ignacio Irarrázaval y quizás frente a lo que salió del Consejo de Asesor de Modernización, era que, de una u otra manera, si la Contraloría tenía contralores regionales, y estos contralores regionales son de dedicación exclusiva y son de confianza exclusiva del Contralor General, nos parecía de que de una u otra manera si yo no podía garantizar la independencia del Contralor Regional, y todos estos problemas se lo iba a llevar al Contralor General, iba a tener una especie de gran juez que podía ser complejo dentro de las múltiples materias que conoce la Contraloría. Y en ese sentido lo que nosotros propusimos que fuese un panel de expertos en materias regionales, que habría que formar para los efectos de que conocieran los conflictos que se producen entre las regiones y el presidente de la República y al interior de las regiones. Esa fue una voz que no prosperó, y lo que está en el proyecto actual sea la Contraloría General la que pueda solucionar estos conflictos. En materia de financiamiento y de personal, que también la diputada Luk tiene ahí una duda, en materia de personal está también trabajado en este documento, y en materia de financiamiento regional, yo creo que es bien importante que les pueda leer el párrafo del financiamiento, porque les va a hacer mucho sentido. Lo que nosotros decimos en la Comisión Asesora de Modernización es lo siguiente: en materia de financiamiento regional, según lo establecido en la reglamentación actual, durante el ejercicio presupuestario, los gobiernos regionales pueden acceder a recursos hoy provisionados en el presupuesto de subdebe. Esto se llama, no sé si ustedes lo saben, Jaime, que fue diputado, lo va a saber, se llaman las provisiones de subdebe. En realidad es todo el marco periférico que, entre comillas, facilita plata a las regiones fuera del orden de asignación exclusiva para una determinada región. La mayoría de estas provisiones tiene un destino acotado como infraestructura rural, saneamiento sanitario, residuos sólidos, entre otros. Los recursos se transfieren en la medida que las regiones van demostrando capacidad de ejecución de estos fondos.
En opinión de este Consejo, si bien este mecanismo es adecuado desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria del gobierno central, no está exento de arbitrariedades en su designación. Por esto, se propone hacer explícito mediante una ley corta todas las reglas de distribución de fondos de provisiones u otros que actualmente administra Subdere, pero que el régimen serán traspasados a los BORES. Resulta necesario, obviamente, que un reglamento afine el contenido de estas reglas. Otra normativa del mismo carácter, con la necesaria habilitación legal, deberá definir la forma de costeo de las competencias a traspasar y su tratamiento como parte del presupuesto regional, de manera de evitar circunstancias que den pábulo a interpretaciones o tratamientos discriminadores entre las regiones. Evitar discriminaciones, costeo de las competencias, disminución de las famosas, digamos, de las famosas provisiones. Esos eran 3 elementos bien clave. Mientras esos elementos clave no estén discernidos o limpios, digamos, desde el punto de vista de cómo se aplican, esto va a ser una contienda permanente en materia de recursos y va a ser una dependencia permanente en materia de recursos hacia el nivel central, porque van todos los gobernadores regionales y la principal regla de sometimiento que tiene un poder es el recurso. Es decir, el poder de la democracia va a estar sujeto a los recursos financieros que el poder central le quiera dar. Mientras no estén claras las reglas de, comillas, de cómo voy a hacer la distribución de las provisiones, de cómo voy a hacer la asignación, de cómo hago el costeo de las competencias, no voy a tener sanidad en la aplicación de este modelo. Esa es una cuestión esencial. Si no tengo claridad en los recursos financieros, no tengo costeo de las competencias, no tengo provisiones claras, no tengo reglas de igualdad en la distribución de los recursos, yo tengo un problema tremendo con el funcionamiento de esta ley. Así que esa sería la respuesta Ahora, ¿cómo va a funcionar esto con la convención? Yo creo que la convención constituyente seguramente va a entrar al tema del territorio y va a entrar al tema de la descentralización. Muchos de sus convencionados lo han dicho. Pero yo creo que que esta cuestión, y discúlpeme la vulgaridad de la expresión, pero esto es como hay que caminar y comer chicle a la vez, digamos. O sea, la convención constituyente tendrá que caminar y en realidad el Parlamento tendrá que ir generando las adecuaciones normativas para la correcta aplicación de estas leyes que están, entre comillas, en la imposibilidad material de aplicarse de buena manera. Yo creo que el Parlamento no ha perdido sus competencias, obviamente, para poder regular de la manera mejor en lo que ustedes están precisamente como comisión, comillas, investigadora, o comisión, comillas, de seguimiento, o comisión, comillas, de impulso a una real materialización de las leyes de regionalización. Yo creo que es bien importante ir haciendo al menos el arbitrio de estos cambios que dicen en relación con el financiamiento, que dicen en relación con la probidad, que dicen en relación con la solución de los conflictos. El diputado Berger me preguntaba en materia de dificultades que se van a las instalaciones, los candidatos regionales que están haciendo. Bueno, yo creo que esta forma parte de lo que también he dicho. Yo creo que efectivamente hay un discurso desde el punto de vista de lo que está ofreciendo el candidato y de la posibilidad material de cumplir la oferta que hizo el candidato. Oferta, incumplimiento, / desconfianza. Yo creo que la lección que nosotros tenemos desde la última elección es que el ciudadano medio le tiene desconfianza a la oferta del Estado, le tiene desconfianza a la oferta del poder. Y yo creo que las ofertas que se han hecho necesitan pavimentar una cancha de aterrizaje adecuada desde el punto de vista del gobierno regional. Frente a los traspasos, yo creo que la consulta del diputado Berger, efectivamente se necesitan modificaciones legales. La modificación legal es esencial y está de la mano con lo que pregunta el diputado Toá o lo que comenta el diputado Toá. En el seno de la comisión de esta mesa de modernización estuvo la discusión de si este traspaso, cuando se la pide el intendente, el gobernador regional, y el presidente de la República al cabo de 6 meses no dice nada, efectivamente, como dice el diputado Toá, hay silencio negativo.
pero en realidad lo que nosotros insistíamos era que hubiese un silencio positivo, digamos. O si un silencio negativo, el silencio negativo tuviera que ser extraordinario, o sea, no pudiera ser un silencio negativo, o sea, tendría que ser una decisión motivada para los efectos de saber las razones por las cuales a ese gobernador regional le están diciendo que no para los efectos del traspaso. Entonces, yo creo que esa falta de motivaciones, ese escondite en el tiempo para los efectos de no te darle una respuesta, lo único que va a producir son incomodidades desde el punto de vista político y desde el punto de vista funcional frente a una autoridad que va a tener tanto caudal democrático como es un gobernador regional. Entonces, yo creo que faltan elementos para hacer una correcta definición de los traspasos, debe modificarse la ley. Yo creo que también debe modificarse desde el punto de vista del contenido de las autoridades. Las ofertas que se hicieron no tienen nada que ver con las materias que pueden ser traspasadas para el ejercicio. No hay ninguna materia en materia de seguridad que pueda ser traspasada al gobernador regional. Y sin embargo, las ofertas que hay en materia de gobiernos regionales o de los gobernadores dicen relación con seguridad ciudadana. Vamos a dejar, hay una brecha de competencias. Y bueno, el diputado Toá, yo creo que ya he dicho bastante respecto a las dudas de él, digamos. Estoy completamente de acuerdo con lo que él dijo respecto a las atribuciones. Frente a la judicialización de las decisiones del gobernador respecto a las actividades privadas que él actúe, sí, yo no creo que vayan a haber más judicializaciones que las actuales, digamos. A lo mejor lo que dice el diputado Toá tiene sentido desde el punto de vista de que en el infinito creacionismo que tienen los abogados, ¿cierto?, vayan a encontrar de que un gobernador regional ha incumplido o ha incurrido en nulidad de derecho público para los efectos de tomar una determinada decisión en razón de que las transferencias de las competencias no pudieron haberse hecho a través de un mecanismo administrativo, sino que son materia de ley. Pero lo que es estéril, porque en realidad este mecanismo administrativo, que es sustituto de la ley o equivalente de la ley, está permitido en la Ley Orgánica Constitucional y fue aprobado por el Tribunal Constitucional en su minuto. Así que yo creo sí que pueden haber nuevas judicializaciones que ni siquiera estamos viendo. Es decir, yo creo que un gobernador regional que va a recibir una negativa, ya sea en razón del silencio negativo o ya sea en razón de una decisión motivada del presidente de la República, ¿se va a quedar tranquilo con la negativa del traspaso de competencia? ¿Se va a dar vuelta y se va a ir para la casa, digamos, pensando que buenas las razones que le dio el presidente de la República? ¿O va a buscar la manera o el modo como esa negativa se va a constituir como una afrenta a un derecho, entre comillas, al ejercicio de competencias por parte de la región? Es decir, lo que vamos a ver es una judicialización diferente. Yo creo que cualquier gobernador regional no va a trepidar en ejercer, comillas, un recurso de protección respecto a derechos que quizás no se tienen y quizás formalmente y dogmáticamente sea improcedente, pero los alcaldes ejercen protecciones cuando no se les otorgan facultades, digamos, o cuando no se les respetan facultades, o cuando quieren facultades, no se las otorgan, no se las respetan, o ellos la quieren y ejercen recursos de protección. Vamos a tener recursos de protección entre un gobernador regional frente al presidente de la República por una negativa de una competencia. O sea, todo lo que puede salir de ahí, desde el punto de vista del viaje estelar de las ideas, es una cosa extraordinariamente compleja y peligrosa. Así que yo estoy de acuerdo con el diputado Toá en el sentido de que hay que precaver o pensar en la nueva judicialización que va a haber y en consecuencia hay que pensar en qué sede voy a radicar esa judicialización. Y por eso que a mí me parecía importante la existencia de un panel especializado que tuviera, entre comillas, un dejo de jurisdicción para los efectos de constituirlo como una sede principal de conocimiento de estos conflictos, al interior de la región, entre las regiones o en realidad con el poder central, si se da la coyuntura. El diputado Moraga también nos hace expectativas del proceso constituyente. La expectativa del proceso constituyente. Claro que es un nuevo escenario, ya lo he dicho, pero yo creo que efectivamente
considerando ese nuevo escenario, hay materias que no pueden dejar de ser abordadas, digamos, con la referente a la legislación actual, teniendo presente, ¿cierto?, que seguramente al cabo de la Convención Constituyente a lo mejor van a haber nuevos paradigmas desde el punto de vista de la descentralización. Y lo que advierte el diputado Morega el problema del traspaso a los funcionarios. El traspaso a los funcionarios es quizás la materia menos pensada en esta ley, y por eso es que es extraordinariamente grave y complejo lo que puede suceder, porque yo puedo traspasar funcionarios para el ejercicio de la competencia, pero no está claro, como lo dijimos al principio, no está claro el costeo de ese traspaso. Seguramente lo que va a producirse es un reordenamiento donde sin discutir se produce el reordenamiento de las cosas, y me refiero personalmente, y me refiero específicamente a que al final las cosas terminamos arreglándolas en la ley de presupuesto y no en las legislaciones materiales que dicen relación con competencias que se ejercen. Es decir, vamos a terminar en la ley de presupuesto sumando cuántos funcionarios saqué de un servicio en esta comisión permanente, digamos, para traspasarla, pero estos funcionarios no van a tener claro quién los va a calificar, no van a tener claro de quién dependen desde el punto de vista jerárquico final, sus responsabilidades administrativas, de quién van a ser. Porque si este funcionario traspasado comete una irregularidad, en realidad quien le tiene que aplicar la sanción administrativa es su antiguo empleador, que sigue siendo el mismo empleador, pero que está traspasado en funciones de manera transitoria. Eso debe solucionarse. Eso es un germen de conflictos funcionariales que vamos a dejar en manos de la Contraloría o vamos a dejar en manos de los tribunales de justicia. Así que yo sugiero que esa sea una mirada con bastante profundidad. Y el presidente también nos ha dicho, bueno, lo del financiamiento regional, ya me referí, las rentas regionales, que también es un tema de fondo, y cuáles serían los puntos pendientes. Bueno, son hartos los puntos pendientes, pero yo creo que el punto pendiente del personal, el punto pendiente que dice relación con el financiamiento, digamos, regional, el tratamiento que debe darse a las provisiones que maneja la Subdere, y finalmente también el rol de la Subdere en lo que va a venir después de la aplicación correcta y exacta de la ley 21.073, 2173, 2174, es un tema que también tiene que ser definido por el legislador. Entonces yo creo que hay varios estadios pendientes en una película en movimiento. Lo bueno que tiene esta presentación es que yo no vine a contarles una película, nosotros somos los actores de la película. En realidad yo soy un observador de la película, porque los verdaderos actores del problema y la solución de este problema está en manos de ustedes. Así que yo les agradezco la oportunidad de haberme escuchado, y también saludo al diputado Boric que se incorporó. Y le agradezco porque está el diputado Boric en este minuto en un tiempo, digamos, muy intenso de su vida política, así que yo sé que a él le gustan los temas regionales, así que se vino a esta comisión. Así que muchas gracias. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias, estimado don Ramiro Mendoza Zúñiga. Sí, estuvo bueno el recuerdo. En definitiva, cada una de las medidas que se han tomado, que se pretenden implementar, y la crítica también debe ser asumida por quienes les tocó realizar esta normativa. Bueno, agradecerle cada una de sus intervenciones, y por haberse cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias a cada uno de los participantes y especialmente a nuestro invitado. Gracias, profesor Mendoza.